Descubierto, la increíble y transformadora historia oculta de una anciana que emociona a Doña Consuelo, una anciana de 75 años, camina todos los días por las calles empedradas de su pequeño pueblo en México, donde el aroma de tortillas recién hechas se mezcla con el canto de los pájaros. Su cabello canoso y su piel arrugada son mapas de una vida de sacrificios, de amor y de trabajo incesante ante el telar. En su taller pequeño, rodeada de hilos de vibrantes colores, borda tapices que cuentan historias de su comunidad. Pero detrás de esa sonrisa dulce, hay un corazón lleno de dolor. Su hijo, Alejandro, un famoso diseñador de moda, ha olvidado su pasado y nunca ha vuelto a visitarla. La aldea, cohesiva y tradicional, parece haber olvidado su arte. Los jóvenes se ríen de sus historias bordadas, considerándolas obsoletas. Pero Consuelo no se rinde. Un día, la nueva directiva del pueblo decide organizar un desfile de modas para atraer turistas, y ese chispa de esperanza ilumina su alma. Este es mi momento, se dice, mientras imagina cómo su arte puede unirse al aire de la pasarela. Sin embargo, la risa y las burlas la hacen sentir más pequeña que nunca. Un malentendido provoca que su nombre no aparezca en la lista de participantes. El corazón de Consuelo se quiebra. Con lágrimas en los ojos, siente que todo a su alrededor se tambalea. Pero su espíritu es fuerte, en lugar de rendirse, decide presentarse vestida con un hermoso rebozo bordado por ella misma, un estandarte de su amor y su historia. Al pisar la pasarela, sus ojos centellean con dudas, pero también con una chispa de determinación. La multitud murmura, comparando su vestimenta con la uniformidad moderna. Sin embargo, algo cambia cuando Consuelo avanza. Los colores vibrantes de su rebozo irradian vida y su esencia resuena en el aire, comenzando a deshacer el escepticismo. Cada paso, cada puntada, cuentan historias que muchos han olvidado, historias que se han transmitido de generación en generación. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que Consuelo avanza, una antigua amiga de Alejandro se levanta entre la multitud. Con asombro, grita su nombre, revelando que conoce a la madre del diseñador famoso. El murmullo se convierte en un clamor de reconocimiento. Las miradas de curiosidad convierten las burlas en admiración. Ese instante es mágico. La conexión entre madre e hijo se convierte en el centro del desfile, mostrando que las raíces no se olvidan tan fácilmente. La pregunta flota en el aire: ¿qué significa el éxito si se olvida de la familia? Consuelo siente que su historia es solo un reflejo del pueblo, un espejo de raíces que resuenan en cada rincón. Con el corazón latiendo fuerte, mira al cielo, esperando que, tal vez, su hijo regrese para recordar lo que ha dejado atrás. ¿Se atreverá a volver? El vacío que dejó, marcado por la esperanza, sigue latiendo en su pecho. La historia apenas comienza. Con cada paso que daba sobre la pasarela, Consuelo sentía como el silencio se rompía a su alrededor. Los murmullos se transformaban en aplausos sinceros. Cada aplauso resonaba como un eco en su corazón, un válido reconocimiento a años de esfuerzo y dedicación que había puesto en su arte. Se sentía como si había renacido, como cada hilo que entrelazaba en sus tapices adquiriendo una nueva vida, una nueva historia. De repente, una lágrima se deslizó por su mejilla, pero esta vez no era de tristeza, sino de pura emoción. A lo lejos, vio a su antigua amiga, Luisa, acercándose con una sonrisa que iluminaba su rostro. Luisa era una de las pocas que había comprendido sus retos y alegrías en el pasado. Consuelo. Eres increíble, gritó mientras avanzaba hacia ella, como si los recuerdos de su juventud revivieran en el momento. Las miradas del público se enfocaron en su amistad, en esa conexión genuina que parecía hacer revivir no solo el arte de Consuelo, sino también los valores y tradiciones de su pueblo. Los jóvenes que antes se reían ahora observaban con curiosidad, queriendo saber más de la mujer que se había atrevido a desafiar sus creencias. No puedo creer que hayas hecho esto, le dijo Luisa, su voz temblando de emoción. Siempre supe que tenías algo especial. Debes volver a hablar con Alejandro, hija. Él necesita saber de dónde proviene. Consuelo asintió, aturdida por la idea. ¿De verdad Alejandro volvería a escucharla? Era un pensamiento tan dulce como amargo,
pero sabía que más allá de todo lo que había pasado, tenía que intentarlo. Quizás el desfile es solo el comienzo, le susurró a Luisa, con la voz cargada de esperanza. El desfile comenzó a cerrarse, pero para Consuelo, el verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar, su hijo. El eco de su nombre retumbaba en su mente, un recordatorio constante de la ausencia que había sentido por tanto tiempo. La gente a su alrededor seguía aplaudiendo, pero en esa multitud, su mente vagaba hacia el pasado. Mientras el desfile llegaba a su fin, Consuelo levantó su rebozo con orgullo, una bandera que recontaba los sacrificios de su atormentada vida. Pero entre tanto aplauso, sentía que la mayoría de los corazones presentes seguían envueltos en su propio mundo. Tenía que hacer algo, era momento de llevar su arte más allá. No solo quería que se reconociera su trabajo, sino que deseaba hacer revivir un legado. Al salir de la pasarela, su corazón latía a 1000 por hora. Se acercó a la mesa de inscripciones, donde podía ver otras mujeres charlando animadamente, discutiendo sus propios planes sobre el desfile. Ojalá el próximo desfile pueda estar lleno de artesanos de verdad, exclamó una de ellas. Esa frase le encendió una chispa. ¿Por qué no lo hacemos juntos?, interrumpió Consuelo, su voz llena de determinación. Puedo enseñarles a bordar, a crear desde su esencia. Nuestro arte tiene potencial. Las miradas se dirigieron hacia ella, llenas de sorpresa. Mientras algunas se mostraban escépticas, otras asintieron, intrigadas por la idea. El camino hacia el regreso a sus raíces comenzaba a trazarse. La idea de Alejandro seguía latente en su corazón, sabía que él debía enterarse de su nueva aventura. ¿Su hijo se atrevería a aceptar la llamada de su madre, a escuchar la historia que siempre había estado a su lado? Consuelo respiró hondo, sintiendo la fuerza de su comunidad a su alrededor. Algo dentro de ella resonaba con fuerza, no solo estaba luchando por ella misma, sino por el futuro de su arte y el de su pueblo. El legado comienza hoy, pensó. Y así, con las estrellas comenzando a brillar en el cielo, se formuló una pregunta que cambiaría todo: ¿cómo reuniría las piezas de su vida y de su hijo para crear un nuevo tapiz, uno que uniera sus corazones? La historia apenas comenzaba y el destino tenía mucho más que revelar. Consuelo permanecía en la mesa de inscripciones, sintiendo como el bullicio a su alrededor se desvanecía. Su mente giraba en torno a la conversación con Luisa y al eco del nombre de su hijo. Se decía a sí misma que debía actuar, que no podía esperar más tiempo. La oportunidad de hacer algo significativo se presentaba justo frente a ella. «Claro que sí», exclamó, atrayendo la atención de más mujeres que charlaban animadamente. «Si formamos un grupo, podemos revivir nuestras tradiciones. Juntas, podemos bordar historias de nuestra gente, nuestras historias. Esta tierra tiene mucho que contar, y nosotras somos los hilos que tejen ese relato». El entusiasmo comenzó a crecer entre las mujeres. Un par de ellas se acercaron, interesadas por la idea. Una de ellas, una joven llamada Rosa, expresó su deseo de aprender. «Siempre he querido hacer algo así, pero no sabía por dónde empezar», dijo con una sonrisa tímida. «No te preocupes», respondió Consuelo, con esa chispa que había renacido en su interior. «Cada puntada es una memoria, un legado, y yo estaré aquí para guiarte». Mientras Consuelo hablaba, la imagen de Alejandro se interponía constantemente en su mente. La idea de su hijo llenando su vida se convertía, poco a poco, en una necesidad. Trató de empujar esos pensamientos a un rincón, pero siempre regresaban. ¿Y si él también quería ser parte de esto? ¿Qué pasaría si su hijo se atrevía a mirar atrás, a escuchar las historias que llevaban su sangre? Una nueva mujer se unió al grupo. Era la señora Elena, una anciana de ojos sabios que llevaba consigo el peso de generaciones de artesanas. Su voz retumbó al hablar: «Siempre he pensado que nuestras raíces son nuestro mayor tesoro. Si logramos unir fuerzas, podremos enfrentar el futuro. Pero, Consuelo, ¿qué harás con tu miedo? Esa conexión con Alejandro es parte de ti, no puedes ignorarla». Las palabras de Elena resonaron en Consuelo. No había escapatoria, su hijo debía ser parte de ese renacer. Miró a su alrededor y vio la pasión iluminando las caras de las mujeres. Era el momento de ser valiente, de cruzar la frontera entre el pasado y el presente. «Voy a buscarlo», declaró, sintiendo que su voz se llenaba de la fuerza de todas las generaciones que habían tejido la historia de su pueblo. «Quiero que conozca de dónde proviene, y quizás juntos podamos construir algo nuevo». Las mujeres la miraron con admiración. Consuelo sintió que era un nuevo amanecer el que se desplegaba ante ella.
La conexión con su comunidad era poderosa, y así como cada hilo formaba un tapiz, ellas estaban unidas en un mismo propósito. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje inesperado. Lo abrió y su corazón se detuvo por un segundo. Era de Alejandro, sonando frío y distante, pero había una pregunta que hacía temblar sus manos. Mamá, ¿puedes hablar? El tiempo parecía haberse detenido. Su corazón latía descontroladamente. Era el instante que había estado esperando, pero a la vez, sus miedos también brotaban a la superficie. ¿Sería capaz de encontrar las palabras adecuadas? Las mujeres a su alrededor comenzaban a celebrar la idea del taller, pero para Consuelo, todo se reducía a ese mensaje. Todo su esfuerzo y su historia se sintetizaban en esa simple conversación que estaba a punto de tener. Chicas, dijo, sintiendo que el aire se tornaba denso de emoción. Tengo que irme. Este es el momento que he esperado, y no puedo dejarlo pasar. Mientras se alejaba, una parte de ella se sentía ligera, como si finalmente empezara a deshacerse del peso de tantos años. Pero el eco de sus propias dudas, sus esperanzas y el futuro de su arte giraba en su mente. Ese encuentro con Alejandro podría cambiarlo todo. ¿Tendría el valor suficiente para abrirse y contarle todo? Esa noche, Consuelo se preparaba para enfrentar no solo a su hijo, sino también a sus propios miedos. La historia de su vida estaba a punto de reescribirse, y el destino se presentaba ante ella lleno de promesas. La vida de Consuelo estaba por dar un giro inesperado, y el desenlace de ese encuentro era un enigma que la llenaba de nervios y esperanza. ¿Aceptarían finalmente entrar en su mundo, en su legado, el hijo y la madre, los hilos de un nuevo tapiz que esperaban ser tejidos juntos? Consuelo respiró hondo mientras se dirigía hacia la plaza. Las luces parpadeantes y el murmullo de la gente parecían intensificarse a medida que más se acercaba. Su mente era un torbellino de emociones. Cada paso le recordaba el abrazo cálido que una vez le dio a Alejandro. La idea de estar a punto de hablar con él, de abrirse como nunca antes, la llenaba tanto de esperanza como de pánico. Al llegar al café donde habían acordado encontrarse, su mirada buscó en la multitud. Las mesas estaban llenas de adultos riendo, familias disfrutando el momento, pero entre todo el bullicio, ella solo tenía ojos para él. Por fin, lo vio. Alejandro estaba sentado en una esquina, con una expresión seria, casi distante. Su presencia era imponente, pero Consuelo también notó cuán solo se veía, como si un cristal invisible lo separara del resto. «Hola, mamá», dijo él, sin levantarse ni sonreír. Una punzada de dolor atravesó el pecho de Consuelo. Su nombre, la forma en que lo pronunció, le trajo un torrente de recuerdos de tiempos más sencillos. Se sentó frente a él, sintiendo como el peso de los años y las palabras no dichas colgaban entre ellos. «Hola», Alejandro, respondió ella, tratando de mantener la voz firme. Su corazón palpitaba rápidamente. Era el momento de transmitir no solo amor, sino toda la historia que había vivido en su ausencia. Por un instante estuve en silencio, buscando la frase adecuada. Al fin, decidió que no podría ocultar más su verdad. «Quiero que sepas, desde el principio, que siempre te he llevado en el corazón. A veces, siento que hay tantas cosas que no he podido contarte, tantas historias que deberían formar parte de ti», dijo, mientras sus ojos se despreciaban entre lágrimas y nostalgia. Él la miró con escepticismo, sus brazos cruzados sobre el pecho demostrando una barrera emocional que aún no estaba dispuesta a romper. «¿A qué te refieres?», inquirió Alejandro, casi desafiante. «A que eres parte de una historia rica y profunda, una herencia de nuestras antepasadas y de la tierra que pisamos», siguió Consuelo. «Las tradiciones que reviví hoy en ese taller, son las mismas que me enseñaron a tejer no solo hilos, sino a conectar con las raíces de quienes somos». Su voz se quebró mientras su historia avanzaba. Cada palabra parecía ser un hilo que tejía de nuevo su vínculo. Le hablaba de las mujeres del pueblo, de sus luchas, sus risas, y cómo habían logrado, juntas, levantar el legado que hoy estaba tratando de revitalizar. Era su historia, su esfuerzo, un relato que necesitaba urgentemente compartir, pero Alejandro permanecía inmóvil, y la frustración comenzó a mezclarse con la esperanza que sintió al decir esas palabras. El dolor de la ausencia y la lucha de querer ser comprendida la inundaban. «Mamá, lo que dices es importante, pero la verdad es que no sé si quiero saber sobre el pasado». «¿Qué te hizo pensar que esto importa para mí?», dijo con un tono de desdén. Consuelo se sintió herida. Esa era la parte más difícil, el precio de la verdad que había estado dispuesta a pagar. Sin embargo, no podía rendirse.
¿Cómo podía esperar que él entendiera si nunca le dejaba ver su corazón? Porque lo que somos nos define, Alejandro. Tú y yo, somos más que lo que nos ha separado. Hay algo en las historias que nos une, incluso si parecemos distantes. Te he extrañado tanto y quiero que seas parte de mi vida, dijo, limpiándose las lágrimas. La tensión en el aire era palpable. Alejandro la observó un momento, y en su mirada había una mezcla de emociones. Luego, su rostro se suavizó, aunque solo un poco. Tal vez hay algo que deberíamos hablar, murmuró, esta vez rompiendo el silencio. Consuelo sintió un rayo de esperanza brotar en su pecho. No era la aceptación total que deseaba, pero era un principio. Quizás ese encuentro era solo el inicio de otra historia, una que aún tenía que ser tejida entre ellos, pero en ese instante, un sonido fuerte interrumpió la conversación. Un grito provenía de la plaza, seguido de un murmullo creciente que pronto se convirtió en un caos. ¿Qué está pasando?, preguntó Alejandro, mirando hacia la multitud. Consuelo sintió como su corazón se aceleraba de nuevo. Las miradas se volvían alarmadas y por un momento pensó que su mundo se desmoronaba otra vez. Sin embargo, un pensamiento la atravesó, quizás dentro del caos, había una oportunidad de unirse más. Vamos a averiguarlo, dijo Consuelo, tomando la mano de Alejandro con fuerza, decidido a enfrentar lo que venga. Caminaron hacia la multitud y a pesar del peligro, sintieron el calor de un nuevo lazo listo para ser tejido entre ellos. ¿Qué les aguardaría en ese torbellino inesperado? ¿Podrían construir su historia frente a la adversidad? La respuesta estaba a la vuelta de la esquina, y la emoción les llenaba de energía. Consuelo y Alejandro avanzaron entre la multitud, el caos girando a su alrededor como un torbellino. Cada paso que daban elevaba la urgencia en el aire, el grito que había resonado antes se había desvanecido, pero ahora había una masa de miradas nerviosas y susurros ansiosos. Consuelo podía sentir la mano de su hijo, firme en la suya, y esa conexión instantánea era un ancla en el mar de incertidumbre. Las voces se intensificaron. «Es la señora Clara», exclamó una mujer cercana, su voz rompía el murmullo general. Consuelo giró la cabeza, tratando de localizar a esa anciana que en su infancia había sido una figura significativa en su vida. «¿Qué le ha pasado?», preguntó alguien en la esquina de la plaza, su tono impregnado de preocupación. Consuelo se apresuró a avanzar, empujando suavemente con su otro brazo a las personas que se interponían en su camino. Alejandro la seguía, su rostro una mezcla de curiosidad y temor. Finalmente llegaron al centro de la multitud. Allí estaba la señora Clara, sentada en un banco, con la cabeza entre las manos. Su cabello canoso brillaba bajo las luces y los destellos le daban un aire casi fantasmal. Consuelo sintió el impulso de acercarse, pero se detuvo un segundo. Clara era más que una anciana, era un símbolo de la fortaleza de su comunidad. «Clara», gritó Consuelo, y en ese momento, pudo ver cómo la anciana levantaba la cabeza, las líneas de su rostro recorriendo historias de un tiempo que había pasado, pero seguía viva. Al reconocerla, los ojos de Clara se abrieron con sorpresa, y en su mirada, Consuelo pudo leer tanto el dolor como la alegría de un reencuentro. «Clara, ¿estás bien?», preguntó Consuelo, avanzando con rapidez. En su corazón, un eco de recuerdos la abrazaba, las enseñanzas que había recibido de ella, los cuentos al atardecer, el sabor de un hogar que jamás se había desvanecido del todo. No estoy bien, Consuelo», musitó Clara, y su voz temblaba como el fino hilo de una tela de araña. «He perdido algo muy valioso». Consuelo sintió el peso de las palabras caer sobre su pecho. Alejandro, al verla, también se acercó. Su mirada se posó en la anciana, y por primera vez, vio cómo la historia de su madre se llenaba de otros personajes, de otras vidas que habían influido en ella. Pero siguió en silencio, confiando en que Consuelo encontraría la manera de acercarse a Clara. «¿Qué has perdido?», preguntó Consuelo, inclinándose un poco más hacia adelante, sintiendo una urgencia por ayudarla. «Mi diario, el que contiene las historias de nuestros ancestros, lo he dejado caer cuando fui a comprar». La guardia de la señora Clara era palpable, una mezcla de tristeza y miedo. Un susurro recorrió a la multitud, y Consuelo sintió que, en ese momento caótico, aparecía nuevamente la oportunidad de conectarse. Con la mente ya ocupada por los relatos que deseaba contar a Alejandro, ahora tenía la chance de ayudar a otra mujer a revivir su propia historia. «Alejandro», le dijo suavemente, «ayúdame a buscarlo. Quizás podamos encontrar el diario de Clara». Los ojos de Alejandro se abrieron con sorpresa. Algo en el rostro de su madre había cambiado, había una chispa de determinación, una señal de que no todo estaba perdido.
¿Podría la búsqueda del diario de Clara ser el primer paso hacia una conexión más profunda? Sin esperar respuesta, ambos comenzaron a dispersarse entre las mesas y las calles, buscando cada rincón al que la sabiduría de Clara pudiera haber caído. Un nuevo propósito los unía, mientras la multitud se mantenía expectante, mientras buscaban por las calles llenas de gente, Consuelo sintió que la memoria de sus ancestros vibraba cada vez más cerca. Había algo más, un hilo que necesitaban desenredar, una historia oculta que tenía que salir a la luz, pero antes de que pudieran investigar más, un ruido sordo resonó en el aire, seguido de una sombra oscura que se movía velozmente entre la multitud. Consuelo y Alejandro se miraron, una inquietud reconociéndose en sus miradas. ¿Qué fue eso?, preguntó Alejandro, su voz serena pero aprensiva, mientras el lío a su alrededor crecía aún más. La historia que estaban por descubrir comenzaba a volverse más complicada, y en su interior, Consuelo sintió que el desenlace de aquella jornada sería vital para su lazo y su existencia misma. Vamos a averiguarlo, respondió Consuelo, ardiendo de curiosidad y un impulso renovador para enfrentar juntos lo que estaba por venir. Pero antes que pudieran dar otro paso, un grito desgarrador llenó la plaza. ¿Qué había desatado tal caos? La incertidumbre y el miedo los rodearon de nuevo, mientras la verdadera esencia de su viaje apenas comenzaba a revelarse. Consuelo sintió que el aire se volvía espeso, como si la atmósfera misma retuviera la respiración. La plaza estalló en un clamor de gritos, y las personas comenzaron a moverse en direcciones contrarias, una danza caótica que parecía no tener fin. Alejandro, a su lado, apretó su mano con fuerza, y ella se sintió agradecida por la conexión que los mantenía juntos en medio del miedo. Consuelo, mira, exclamó Alejandro, señalando hacia una figura oscura que atravesaba la multitud. Era un hombre alto, vestido de manera desaliñada, su rostro inquebrantable y sus ojos, dos carbones encendidos en la penumbra de la plaza. Consuelo no podía apartar la mirada. Algo en su andar, una mezcla de desesperación y urgencia, la intrigaba y aterraba al mismo tiempo. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué grita?, preguntó Consuelo, su voz apenas un susurro en medio del bullicio. Alejandro la observó, su rostro imitando sus emociones. La tensión palpable era como un chispazo, listo para encender algo más grande. El hombre se detuvo en el centro de la plaza, levantando la mano al cielo como si estuviera reclamando la atención de todos. Es urgente. El diario de Clara contiene información que no puede caer en manos equivocadas. Su voz resonó fuerte, y el tumulto pareció calmarse momentáneamente, como si todos trataran de asimilar el impacto de sus palabras. Consuelo se sintió como si un rayo le atravesara el pecho. La urgencia de la situación se intensificó. ¿Qué quiere decir con eso?, lanzó, con el corazón palpitándole en la garganta. Las historias contenidas en el diario de Clara siempre habían sido un eco de su historia familiar, y ahora, sentía que estaban en el centro de un gran enigma. El hombre, en un gesto brusco, hizo que los murmullos de la multitud se convirtieran en un silencio expectante. Clara viene de una larga línea de guardianes. Sus relatos son una llave, una guía hacia algo que ha sido oculto por generaciones y quienes lo buscan están cerca, explicó, su mirada fija en Consuelo. Clara se acercó a ellos, aún con lágrimas en los ojos. ¿El diario? ¿Qué sabes de él?, preguntó, con una mezcla de miedo y esperanza. La historia que había contenido durante tantos años se transformaba en un asunto de vida o muerte. Consuelo se dio cuenta de que el giro de los acontecimientos era más profundo de lo que jamás había imaginado. Las raíces de su historia familiar estaban entrelazadas no solo con su madre, no solo con Clara, sino con un legado que podría cambiar todo lo que conocía. ¿Y qué pasa si no logramos encontrarlo a tiempo?, articuló Consuelo, sintiendo que su voz se quebraba ante el peso de la posibilidad. Si no lo hacemos, el conocimiento, la fortaleza de nuestra comunidad y las historias de nuestros antepasados se perderán para siempre, respondió el hombre, impetuoso en su advertencia. Y con él se llevarán secretos que han sido guardados por generaciones. Consuelo sintió que el mundo a su alrededor se tornaba en una espiral de consecuencia. La búsqueda por el diario no era solo por Clara, era una búsqueda por su identidad, por la memoria de su gente y su propia historia como madre y como hija. Sin saber si estaban listos, pero sintiendo que el destino les empujaba hacia adelante, se unieron al hombre decidido. Entonces, busquemos, dijo Alejandro, con la mirada brillante de determinación. No podemos dejar que estos relatos se pierdan. Los tres se adentraron en la plaza, cada paso crispando la tensión en el aire. Pero el grito desgarrador que había comenzado esta vorágine aún resonaba en sus mentes.
¿Qué verdad escondía el diario de Clara? ¿Y quiénes eran esos que no dudaban en arrebatar lo que significaba? La brisa se volvió fría, y una sensación de peligro acechante comenzó a llenar el espacio. Justo en ese momento, una figura conocida emergió de la multitud, un rostro que Consuelo no esperaba ver, un antiguo amigo que parecía aterrorizado. Consuelo. Es peor de lo que imaginas. Ellos vienen por vos, exclamó, y en su voz pudo escuchar el eco de un futuro incierto, el corazón de Consuelo se hundió. La búsqueda había comenzado, pero las preguntas solo se multiplicaban. ¿Quiénes venían? ¿Qué tenían planeado? ¿Podrían realmente proteger el legado de su comunidad y descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? La urgencia de los eventos los impulsaba hacia un punto de no retorno, donde cada decisión podría cambiar sus vidas por siempre. Consuelo sintió como su pecho se llenaba de pánico. El grito de su amigo resonaba en sus pensamientos, como un tambor que marcaba la cuenta regresiva hacia lo desconocido. Ellos vienen por mí, murmuró, incapaz de procesar todo lo que estaba ocurriendo. El rostro de Clara palideció, y la ansiedad capturó la mirada de Alejandro, quien apretó su mano con más fuerza. Rápido. Debemos movernos. Dijo el hombre alto, con firmeza, rompiendo el hechizo de incertidumbre que se había apoderado del grupo. Consuelo lo miró intensamente, buscando sus ojos como un faro en la tormenta. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de nosotros? Preguntó, su voz apenas un susurro, temerosa de la respuesta. Seguirme, respondió el hombre, comenzando a avanzar rápidamente a través de la multitud. Consuelo no tuvo tiempo para cuestionar, solo pudo seguir, con el corazón latiéndole fuertemente y la adrenalina inundando su cuerpo. Clara y Alejandro estaban a su lado, pero el eco del pasado seguía burlándose de ellos. La idea de ser perseguidos, la idea de lo que significaba el diario, todo parecía entrelazarse en una red de peligros y secretos. Pasaron entre las calles estrechas, donde las sombras se alargaban y la luz del día se desvanecía. Consuelo se dio cuenta de que ya no estaban en la plaza. Habían perdido la noción del tiempo, llevados por la urgencia. La voz del hombre, aunque firme, revelaba una preocupación subyacente. No podemos detenernos. Debemos llegar al refugio antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué refugio?, preguntó Clara, sus pasos cortos y llenos de inquietud. Ella sabía que su madre había mencionado algo sobre el diario y sus guardianes, pero nunca imaginó que ese momento hubiera llegado. Un lugar donde se custodian las historias, donde el diario de Clara estará a salvo. Pero hay quienes desean poseerlo y no se detendrán ante nada, explicó el hombre, girando en una esquina. Era evidente que conocía bien los alrededores, un mapa de secretos y memorias. Consuelo sentía como cada paso que daban se cargaba de significado. No era solo una búsqueda, era una lucha por proteger su legado. De repente, Consuelo notó un movimiento a su izquierda. Siluetas se deslizaban entre la oscuridad, acercándose rápidamente. Su corazón se detuvo. «Están aquí», gritó, el terror apoderándose de su voz. Alejandro la miró, su expresión transmitía una mezcla de valentía y miedo. «No mires atrás, sigue corriendo», le dijo mientras aumentaba el ritmo. Mientras corrían, Consuelo sintió que el oxígeno se volvía denso, atrapándose en su garganta. Cada paso resonaba como un tambor en su cabeza, y ella sabía que se estaban acercando al final de este frenético recorrido. El hombre al frente no parecía dudar, pero ella se preguntó si realmente tendrían una oportunidad contra aquello que se avecinaba. Al final de una calle oscura, el hombre se detuvo repentinamente y pronunció palabras en un idioma desconocido. Una puerta se abrió ante ellos, revelando una habitación iluminada con historias y reliquias. Sin pensarlo, todos entraron, y él cerró la puerta con un golpe que resonó como un eco en el silencio. Dentro, el aire era diferente, lleno de una paz extraña pero tensa. «Estás a salvo aquí», dijo el hombre, su mirada fija en Consuelo. «Pero no por mucho tiempo. Tienes que entender que el diario no solo encierra la historia de Clara, sino que también guarda un poder que algunos estarán dispuestos a todo para obtener». Los ojos de Consuelo se ampliaron. «¿Qué tipo de poder?», preguntó, su voz temblando un poco. «Poder que puede cambiar el rumbo de las generaciones», respondió el hombre, su expresión grave. «Y si deja de ser protegido, la sombra que persigue no permitirá que el conocimiento renazca». Clara y Alejandro se miraron, las preguntas llenando el aire. Consuelo sintió que el peso de la responsabilidad ahora recaía sobre ella.
No solo la historia de su madre, sino algo más grande, una misión que guardaba el destino de muchas vidas, y justo cuando el silencio parecía estabilizarse, un sonido sordo resonó. Desde el exterior, un golpe en la puerta que hizo que su corazón se detuviera de nuevo. La angustia regresó, arremetiendo en su pecho. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Susurró Clara, con los ojos fijos en Consuelo. La búsqueda por la verdad apenas comenzaba, y ni ellos ni el legado estaban a salvo. Porque lo que venía sería una lucha que revelaría lo que realmente importaba. Pero justo en ese momento, Consuelo comprendió que su propio viaje estaba a punto de transformarse en algo que nunca habría imaginado. Consuelo sintió su corazón latir desbocado, como un tambor que intentaba romper la tensión en la sala. El estruendo sordo en la puerta se repitió, una llamada inquietante que les recordaba lo frágil de su refugio. El hombre alto, cuya presencia prometía protección, se mantuvo en guardia, sus ojos centelleaban con determinación y temor. No abran la puerta, ordenó, su voz era firme, pero el temblor sutil del movimiento de sus manos revelaba su propia inquietud. Clara y Alejandro intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa que se llenó de preguntas no formuladas. ¿Qué hacemos?, se preguntó el pensamiento en un susurro. Consuelo, sin embargo, sintió cómo le crecía una llama interna que le daba coraje. Nosotros no somos solo un legado, somos la historia que debe contarse, pensó. Ese instante parecía eterno, atrapándolos en la incertidumbre. Sé que están ahí, resonó una voz profunda del otro lado de la puerta, cargada de una amenaza velada. No hay salida para ustedes. Su tiempo se ha terminado. Las palabras cortaron el aire como un cuchillo, y Consuelo sintió que sus piernas temblaban. ¿Quién es?, gritó Alejandro, tratando de mostrar una bravura que no sentía. ¿Qué quieren de nosotros? Lo que buscamos ya les pertenece, pero no por mucho tiempo, retumbó la voz, y Consuelo sospechó que el tono era familiar, como un eco de los temores que habían sostenido sus vidas. El diario y sus secretos no deben ver la luz otra vez. Con cada frase, la pieza del rompecabezas empezaba a encajar. El diario de Clara, un vínculo entre el pasado y el presente, parecía atraer a las sombras como un imán. Y mientras su corazón latía en un compás frenético, Consuelo tomó una decisión. No puedo dejar que nos lo quiten, pensó, el fuego de la valentía surgiendo con más fuerza. Hay algo que deben saber, dijo el hombre, interrumpiendo sus pensamientos. Su mirada se centró en Consuelo, cargada de una urgencia casi palpable. El diario tiene un secreto que el mundo necesita. Sin embargo, hay quienes harán lo que sea necesario para poseerlo. Consuelo tragó saliva. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, su voz resonando con una mezcla de miedo y determinación. No podemos dejarlos llevarse eso. Se dio cuenta de que no era solo la historia de su madre o de Clara la que era un objetivo, sino algo más grande que les concernía a todos. Hay una forma de protegerlo, dijo el hombre, y su mirada se volvió intensa. Debemos unir fuerzas. Si logramos que algunas historias se enfrenten a sus opresores, podremos hacer que el legado sea más fuerte. Clara asintió, su resolución comenzaba a reemplazar el miedo. No podemos dejar que nos digan qué hacer. La historia debe ser contada, y nosotros somos quien debe contarlo. Sí, afirmó Alejandro, y esta vez su voz resonó con un nuevo fervor. Debemos luchar, y hacer que escuchen lo que tengamos que decir. Justo en ese momento, un nuevo golpe resonó en la puerta, sacudiendo el cuarto. Consuelo se giró hacia el hombre. ¿Qué hacemos ahora? Prepárense, dijo con calma, pero con un brillo desafiante en sus ojos. No está en ellos decidir nuestro destino. Esa puerta no va a detenernos. Aquí, vamos a hacer frente a la verdad. Consuelo sintió que la determinación crecía en su interior. Estaba plena de un valor que apenas comprendía. Se volvió hacia Clara y Alejandro, buscando su apoyo, encontrando la fuerza en sus miradas. Nosotros podemos cambiarlo todo, dijo. Podemos protegerlo. Pero, ¿cómo? Clara frunció el ceño. Primero, abramos la puerta, respondió el hombre, dejando caer una sonrisa desafiante. Esa es la primera batalla. Y con esa declaración, una mezcla de esperanza y temor se arremolinó en el aire, lo que prometía una confrontación inminente. Consuelo se sintió preparada para lo que fuera que viniera. Enfrentaría la oscuridad que acechaba, desde la verdad de su historia hasta el peso del conocimiento que debía proteger, pero justo cuando todos se acercaban a la puerta, un crujido ominoso resonó, y la puerta se empezó a abrir, dejando entrever la oscuridad que aguardaba del otro lado.
¿Estarían listos para ese enfrentamiento, incluso si eso significaba desatar secretos inimaginables? La respuesta se deslizaba sobre ellos, lista para ser revelada. Consuelo contuvo la respiración mientras la puerta se deslizaba lentamente, revelando un entorno sumido en sombras. La luz de la habitación se desvanecía, y la oscuridad parecía cobrar vida, como si se agitara con la intención de engullirlos. El hombre alto dio un paso al frente, su figura recortada contra la penumbra que se adentraba, lista para desatar el caos. «No se asusten», gritó él, y su voz resonó como un eco que vibraba en las paredes del cuarto. «Esto es solo el principio». A su lado, Clara se aprisionó las manos, mientras que Alejandro se preparaba con una mirada desafiante. Pero Consuelo, aunque inquieta, sentía que la llama de la valentía seguía viva en su pecho. Si esto es una batalla, pensó, también es una oportunidad. Entonces, de la oscuridad, apareció una figura. Era una mujer mayor, su cabello canoso caía en cascadas sobre sus hombros, y su mirada, aunque cansada, brillaba con una intensidad deslumbrante. «No tienen por qué temerme», dijo ella, su voz suave aunque firme. «He venido a ayudar». Los tres se miraron, sorprendidos. Clara frunció el ceño, intentando discernir si era amiga o enemiga. «¿Quién eres?», preguntó con desconfianza. «Soy la guardiana del diario», respondió la anciana con una paz que contrastaba con el entorno. «Desafortunadamente, su lector ha encontrado nuestra ubicación. Su propósito es obtener el contenido del diario, pero lo que contiene no se debe revelar con facilidad». El hombre alto asintió, y su mirada se tornó grave. «¿Te refieres a los que están del otro lado de la puerta?». «Sí», contestó la mujer. «Y ellos no se detendrán hasta que lo consigan. Pero aquí, en esta habitación, tenemos una ventaja». «¿Qué tipo de ventaja?», preguntó Alejandro, la curiosidad mezclada con el miedo. Ella continuó: «Aquí se encuentran las memorias de la lucha, de los sacrificios y de la verdad misma. El diario tiene el poder de transformar no solo sus vidas, sino también la historia de muchos que los precedieron». Consuelo sintió un escalofrío en su espalda. «¿De qué sacrificios hablas?». La anciana se volvió más seria, sus ojos fijos en Consuelo. «Tu madre, Clara, y muchos como ella han dejado huellas que deben ser honradas. La historia ha sido demasiado silenciosa, es tiempo de hablar. Pero para eso, necesitamos proteger el diario y su contenido». El sentimiento de urgencia creció en el aire. Clara se acercó a la anciana, buscando respuestas. «¿Cómo podemos protegerlo?». «Primero, deben unir sus fuerzas», explicó la mujer, su voz cobrando fuerza. «Cada uno debe recordar su propio pasado, sus traumas y sus triunfos. Ese es el poder que poseen. Necesitan recordar para que la historia se preserve». Consuelo sintió que el peso de las palabras se deslizaba en su interior. «Nunca hemos enfrentado algo así», murmuró, más para sí misma que para los demás. «Pero es hora de comenzar», afirmó el hombre alto. «Pongan todo de su parte. Cada historia, cada verdad, debe ser compartida con valentía». La puerta que se abre ya no se cierra, y entonces, un tercer golpe resonó en la puerta, más fuerte que el anterior. El sonido les sacudió de nuevo, convenciéndolos de que el tiempo se les estaba agotando. «Ahora o nunca», dijo la anciana. «Recuerden, lo que hay detrás de esa puerta es solo miedo. Ustedes son más grandes que eso. Cuando abran esa puerta, lleven consigo todo lo que son». Clara miró a Consuelo y Alejandro, y algo dentro de ella pareció despertar. «Nosotros somos nuestras historias», afirmó, por fin segura. «No vamos a permitir que nos silencien». «¿Listos?», preguntó el hombre. Con una respiración profunda, Consuelo asintió, su mano sosteniendo firmemente la del hombre. Clara y Alejandro hicieron lo mismo, formando un círculo de confianza. Así, juntos, cruzaron el umbral hacia lo desconocido. La puerta se abrió del todo y el viento arrastró con él la penumbra de su refugio, y una figura conocida se dibujó en la niebla. El corazón de Consuelo latía con fuerza, sabiendo que fuera lo que aguardaba, esa reunión desencadenaría verdades que ni siquiera imaginaban. Estarían listos para enfrentarse a lo que venía, y sobre todo, que secretos antiguos se desatarían al cruzar esa línea. Era un momento de transformación que podría cambiarlo todo. Consuelo respiró hondo mientras cruzaba el umbral. La curiosidad y el miedo la abrazaban de maneras diferentes. Esa mezcla de emociones era el eco de su vida, de lo que había luchado y por lo que había esperado tanto tiempo. Sus ojos se adaptaron a la luz tenue que iluminaba la sala, y, al mirar, algo la sorprendió.
No era solo la figura confusa que se acercaba, sino el ambiente cargado de recuerdos que parecía materializarse a su alrededor. La figura se definió en la penumbra. Era una mujer mayor, con ojos profundos y una sabiduría que reflejaba historias no contadas. Bienvenidos, dijo con una voz suave pero firme, como un abrazo cálido después de un largo invierno. Era la guardiana del diario, la mujer que aseguraba la protección de su legado, y Consuelo sintió que entrelazaba su historia con la de esa anciana. ¿Por qué nos has traído aquí?, preguntó Consuelo, su voz un murmullo tembloroso. El poder del diario necesita ser protegido y revelado, y solo ustedes pueden hacerlo, afirmó la anciana, quien miraba a cada uno con una intensidad que parecía atravesar sus corazones. El conocimiento no solo reposa en las páginas, sino en la esencia de quienes lo han vivido. Mientras hablaba, Consuelo sintió un torrente de recuerdos fluir en su mente, imágenes de su infancia, los rostros de los ancianos del pueblo, las manos de Clara, las historias susurradas al atardecer y el cariño de su madre. Sabía que no solo se trataba de un diario, era un símbolo de resistencia, cultura e identidad. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué caminos debemos seguir?, preguntó Alejandro, apretando la mano de su madre. La anciana sonrió. Reunir las historias es el primer paso. Cada uno de ustedes tiene un hilo que tejer en esta narrativa, solo reconociendo y compartiendo sus verdades permitirán que el legado viva. Consuelo se dio cuenta de que desde aquel desfile, su vida había dado un giro. Ya no estaba sola, ni su arte lo estaba. Uniendo sus fuerzas con Clara y Alejandro, sentía que finalmente comenzaba a deshacer el nudo que había estado atado tanto tiempo. Cada historia es un legado, murmuró, sus ojos brillando con determinación. De repente, un golpe sordo resonó en la puerta. El hombre alto se acercó, preparado para enfrentar a quienes acechaban del otro lado. Este es su momento. Recuerden, la verdad debe salir a la luz, y el miedo solo tiene poder si lo dejas entrar, dijo, guiándolos hacia la puerta. Con el corazón latiendo en su pecho, Consuelo se sintió fuerte. Era el momento de enfrentarse a todo lo que había estado enfrentando toda su vida. Se giró hacia Clara y Alejandro. Juntos lo lograremos. Ahora, más que nunca, quiero que nuestras historias florezcan. Las miradas que compartieron eran el abrazo que nunca les había faltado, la promesa de que no estaban solos en esto. Ábranla, exigió la guardiana, su voz resonando con poder. Con ese grito, Alejandro se adelantó. Consuelo estaba detrás de él, sintiendo sus manos temblar, pero también el fuego de la resistencia. La puerta se abrió, el grupo enfrentó lo desconocido, y al otro lado se encontraron no solo con los enemigos que buscaban el diario, sino con sus propios miedos. Siluetas se acercaban, pero Consuelo sintió que un resplandor comenzaba a emerger dentro de ella. Recordó las historias que había bordado, los tapices que había tejido, cada historia que vibraba en sus venas. Deténganse, alzó su voz, fuerte y clara. Las sombras titubearon. Esta es nuestra historia. Nuestro pasado no será borrado ni por el miedo ni por la ambición. Juntos, tenemos la fuerza para transformar el futuro. La firmeza en su voz resonó en la plaza, una declaración de su identidad, de su historia y de su amor. El grupo de hombres que buscaba el diario se detuvo, asombrados por la intensidad de su determinación. Se dieron cuenta de que estaban ante algo más grande que ellos, un amor que no se puede romper, una historia que solo puede escribirse en unión. De repente, el aire cambió. Consuelo sintió que la conexión que había estado buscando toda su vida, no solo con su hijo, sino con su comunidad, con sus raíces, la abrazaba con fuerza. La anciana sonrió mientras la energía de Consuelo llenaba el espacio. Este es su momento. Recuerden, la verdad es un fuego, si deciden encenderlo, liberarán a otros. El diario no es solo conocimiento, es vida. Con una mirada resuelta, Consuelo giró hacia Alejandro. Es hora de regresar a casa. A nuestros hilos, a nuestras historias. Y al abrazar nuestro pasado, podemos construir un futuro en el que estemos juntos. Sus palabras fluyeron, y sabía que no solo se refería a su hijo, sino a cada miembro de su comunidad. Así, con un último vistazo, Consuelo sonrió. Su corazón, antes arrugado y lleno de dolor, ahora se sentía ligero. El caos se desvaneció en una dimensión de claridad. Junto a Clara, Alejandro y la guardiana, dieron un paso hacia adelante, decidido a seguir el hilo dorado que unía a la vida misma. Con cada paso, el antiguo pavor se disipó, y la promesa de un futuro unido se convirtió en su fuerza chocando con lo desconocido. Ya no importaba cuál sería el desenlace de este encuentro, porque al final, el verdadero viaje había comenzado,
no solo tenían una historia que contar, sino un legado que revivir. Hoy, Consuelo no era solo una madre que bordaba sueños, era la matriarca de su comunidad, la que se enfrentaría a cualquier sombra que intentara borrar su historia. La plaza brillaba bajo el sol, y en su corazón resonaba la vida. Juntos, abrazaron el fuego que renovaba su historia, el inicio de un nuevo tapiz, tejido con amor, esperanza y valentía. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final emotivo. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad. Hazlo ahora.